Fábula La tortuga y el águila. Una tortuga que se recreaba al sol, se quejaba a las aves marinas de su triste destino, y de que nadie le había querido enseñar a volar. Un águila que paseaba a la deriva por ahí, oyó su lamento y le preguntó con qué le pagaba si ella la alzaba y la llevaba por los aires. Te daré, dijo, todas las riquezas del mar rojo, entonces te enseñaré a volar, replicó el águila, y tomándola por los pies la llevó casi hasta las nubes, y soltándola de pronto, la dejó ir, cayendo la pobre tortuga en una soberbia montaña, haciéndose añicos su coraza. Al verse moribunda, la tortuga exclamó: renegué de mi suerte natural. ¿Qué tengo yo que ver con vientos y nubes, cuando con dificultad apenas me muevo sobre la tierra? Moraleja: si fácilmente adquiriéramos todo lo que deseamos, fácilmente llegaríamos a la desgracia. Comentario Fábula La tortuga y el águila. Periódico Expansión. 8 de febrero de 2016. Integración, incluyendo un ministro de finanzas del bloque, para que haya un crecimiento sostenible, según aseguran los presidentes de los bancos centrales de Alemania y Francia en un diario alemán. En un artículo publicado en la edición de este lunes del Süddeutsche Zeitung titulado Europa en una encrucijada, los responsables sostuvieron que el Banco Central Europeo, BCE, no está en posición de lograr un crecimiento sostenible a largo plazo para el bloque de 19 países. El BCE no ha cumplido con su meta de un 2% de inflación en los últimos 3 años y no parece que pueda volver a ese nivel por un tiempo debido al desplome de los precios del petróleo y el flojo crecimiento económico. Pese a que la política monetaria ha hecho mucho por la economía de la zona euro, no puede crear un crecimiento económico sostenible, dijeron el presidente del Bundesbank, Jens Weidmann, y su homólogo del Banco de Francia, Francis Villeroy de Galau. La zona euro necesita un programa de reformas estructurales y un mejor marco de política monetaria, destacaron. Un ministro de finanzas para la eurozona. La idea de un ministro de este tipo estuvo en la mesa en 2011. En ese momento se necesitaba una mayor coordinación de políticas nacionales tras la crisis económica que forzó a la Unión Europea a llevar adelante rescates por cientos de miles de millones de euros para Grecia, Irlanda y Portugal. La asimetría actual entre la soberanía nacional y la solidaridad comunitaria genera un peligro para la estabilidad de nuestra unión monetaria, dijeron los responsables. Una mayor integración parece ser la forma obvia de restaurar la confianza en la zona euro para favorecer el desarrollo de estrategias conjuntas para las finanzas de los países miembros y lograr reformas que promuevan el crecimiento, agregaron. En esta noticia dice un párrafo lo siguiente: la zona euro necesita un programa de reformas estructurales y un mejor marco de política monetaria, destacaron. Primera reforma que propondría sería reducción de representante de cada uno de los partidos políticos de todos los países representados en el Parlamento Europeo, 750 parlamentarios europeos total, la mitad sería 350, parlamentarias, secretarias, asesores asesoras, y demás agradados que tienen los políticas a su alrededor. No se desaparecerían tanto coches oficiales, teléfonos móviles, sueldazos, pago dietas, de transporte, etc. Esto bajaría impuestos en toda Europa. Asimismo digo que en España se tendría que reducir los representantes de los partidos a la mitad. Actualmente son 350 deputados en el Congreso, habría que reducirlos a la mitad, 175 diputados, reorganizar los cargos de los partidos, parlamentarias, secretarias, asesores asesoras, y demás agradados que tienen los políticas a su alrededor. No se desaparecerían tanto coches oficiales, teléfonos móviles, sueldazos, pago dietas, de transporte, etc., al igual que en el Senado, que habría que reducirlo a la mitad también, teniendo en cuenta que en la actualidad tiene 266 representantes, dejarlo a la mitad, 133 a 134 senadores, sin olvidar los parlamentos autonómicos, que también deberían reducir el número de representantes políticos, y de cargos, reorganizándose. La meta del representantes
Esto lo harían todos los representantes de partidos políticos, incluidos los sindicatos, no solo los de los partidos, si tuvieran sentido de Estado primero con referencia a España y después a nivel europeo. Los políticos tuvieran sentido de que somos un Estado europeo grande con una unidad monetaria, respetando las mayorías absolutas si existen o mayorías simples o pactos para gobernar con sentido general de Estado. Con estas reformas a lo mejor no tendremos que recortar tanto en sanidad, en educación y seguridad, en servicios sociales, pero para eso tienen que tener conciencia y vergüenza, y ambas cosas se han perdido hace mucho tiempo, dado que muchos de ellos no tienen, ni han tenido otro trabajo que no sea la política, cosa que muy triste, cara llorando, cara haciendo pucheros, cara de desconcierto. Han vivido y viven del heraldo público. Esa reforma se podría hacer ahora ya que aún no se ha constituido un gobierno, cara llorando a mares. No habría que subir impuestos, ni IBI, ni otros. Esta baja de impuestos en toda Europa y en España activaría el consumo. Segunda medida que propondría, con referencia al empleo, si se bajase el coste de los costes de seguros sociales, las cotizaciones a la seguridad social y por tanto la contratación, abaratamiento de contratación de trabajadores y poner más caros los despidos. En España que a las autónomas tenga las siguientes condiciones. Primera, si el autónomo o autónoma ingresa igual o inferior al salario mínimo interprofesional, la cuota de autónomos gratis. Segundo, si el autónomo o autónomos ingresa por encima del salario mínimo interprofesional y la cuota de autónomos según ingrese. Tercero, a los amos y amas de casa, siempre que no trabajan fuera de casa, que estén dados de alta como autónomo y sueldo sea el salario mínimo interprofesional y que cotizan a la seguridad social, porque estas personas también se ponen enfermas y van que los atiendan a la seguridad social, médicos. Tercera medida que propondría sería, párrafo de la noticia, no parece que pueda volver ese nivel por un tiempo debido al desplome de los precios del petróleo y el flojo crecimiento económico. En cuanto al desplome del petróleo, porque todos los países del mundo no quitan los paquetes turísticos que hay hacia todos los países musulmanes, en protesta por la falta de derechos humanos que hay hacia las niñas, las mujeres, por ir cubiertas, no tener derecho a elegir marido y en muchos casos son obligadas a casarse, para quitar la dote que utilizan para darle valor a la mujer como si fuese un objeto, o porque son vendidas sin más, sin valor. Todas aquellas mujeres y niños que son violadas porque el marido tiene ganas de tener sexo mientras ellas no quieren. En general, a la falta de derechos humanos para los niños, las niñas, las mujeres y homosexuales, gays, lesbianas y transexuales. No volver a hacer ningún nuevo negocio con ninguno de los países de origen musulmán, islámico, y que además su población es de mayoría musulmana e islámica, para hacer nuevas infraestructuras aunque al mundo occidental le facilitará las cosas, dejar también de traer a Europa el gas y el petróleo de esos países, entre otras cosas porque aquí ya tenemos otras energías más limpias que esas dos y que se pueden poner en práctica. Fíjense si les doy valor a las mujeres, valor, que por otro lado veo que en el fondo no nos dan los políticos en general, pues en la mayoría de los puestos de relevancia sigue habiendo hombres. Si nos lo dieran, esto lo hubieran hecho hace tiempo. Además de esto, ¿por qué tanto estos países musulmanes como Estados Unidos no tienen sanidad pública gratuita y universal, otro derecho humano? Periódico El Economista. Una empresa española lanza al mercado el primer vehículo solar del mundo. 20 de diciembre de 2015. La cooperativa malagueña Bovelo ha lanzado al mercado el primer vehículo solar del mundo, MO, un automóvil biplaza provisto además de materiales que se regeneran con el tiempo, como los derivados de la madera. El vehículo está pensado principalmente para entornos urbanos, alcanza una velocidad máxima de 50 km por hora, tiene una autonomía de 50-90 km y se puede adquirir por 4.500 euros más IVA, ha explicado el director de investigación, desarrollo e innovación de Bovelo, Gonzalo Chomón. El tiempo de carga con luz natural oscila entre 2 o 3 días y, si se enchufa a la corriente eléctrica, en una hora se obtiene alrededor de un 90% de la batería, ha añadido. Periódico El Mundo. Crean la batería que carga el coche en 8 minutos gracias al grafeno Grapenano. Gravat Energy y la Universidad de Córdoba envían ya la tecnología a clientes. Estas celdas de polímero de grafeno dan al ECAR una autonomía de 1000 kilómetros.
Estas baterías triplican la potencia de las de ion litio y reducen su precio un 77%. M. Clement, 4 de diciembre de 2014. ¿Por qué no lo fomentamos? Mejoramos estos coches y nos olvidamos del petróleo. No queremos mejorar la contaminación de las ciudades, hacerlo más grande. Tenemos la oportunidad de evitar más contaminación por la polución del uso de los coches, motos, camiones y otros transportes. Supongo que esto provocaría que el precio de la luz bajase, primero porque la usaremos más, segundo porque comenzaríamos a usar la luz incluso de nuestras casas con mayor eficiencia. Pudiera ser que nos empezáramos a plantear la utilización de contadores de la luz, con el mismo mecanismo de los móviles de tarjeta de prepago, recargable, como se hace en muchos países del mundo. Sigo diciendo que mientras que no consigamos que todos los españoles que no tenemos trabajo, lo recuperemos, y muchos otros no tienen casa porque los han desahuciado, que no admitamos más refugiados, y cuando admitamos al menos aquí en España que sean cristianos, los musulmanes que los admitan los países musulmanes, quienes y por qué han provocado las guerras en Irak, Afganistán, Siria y otros países de África más cercanos a España. Periódico La Información. 3 norteafricanos intentaron lapidar a 2 transexuales en Dortmund, Alemania. Alemania es Europa. Periódico Mediterráneo Digital. Marruecos legaliza el matrimonio de hombres con menores de edad por el bien de las niñas. Esto se llama respetar los derechos de la niña. Cara llorando a mares. Cara haciendo pucheros. Tengan en cuenta que Marruecos es el país musulmán más cercano a España, de los extremistas islámicos que los tenemos ahí al lado, no al petróleo. Inviertan en Algeciras empresas dedicadas a la fabricación de componentes de coches eléctricos, que por otro lado es una energía más limpia que el petróleo. Otro tipo de empresas que den trabajo respetando el medio ambiente, más que nada porque es una contradicción sino con los acuerdos de mejora del medio ambiente mundial. Periódico El País. La cumbre de París cierra un acuerdo histórico contra el cambio climático. Los 195 países reunidos desde hace 2 semanas en la capital francesa logran un acuerdo para limitar el aumento de la temperatura del planeta. Así te hemos contado el acuerdo de la cumbre del clima clave sobre el Pacto de París. 2 grados y 100.000 millones de dólares al año. 14 de diciembre de 2015. Párrafos de la noticia. Comillas. Se pone una meta obligatoria, que el aumento de la temperatura media en la Tierra se quede a final de siglo muy por debajo de los 2 grados respecto a los niveles preindustriales e incluso intentar dejarlo en 1,5. Luego, cada país pone sobre la mesa sus aportaciones voluntarias para reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero nacionales, y lo hacen todos. 187 de los 195 países reunidos en París han presentado ya sus programas nacionales. Todo el que firme y ratifique el pacto, algo que ocurrirá a partir de la próxima primavera, deberá aportar contribuciones con las limitaciones de gases. Por ejemplo, se establece que ellos deberán seguir encabezando los esfuerzos en reducción de emisiones. Nos complace que el acuerdo diferencie las acciones, dijo este sábado el ministro de India Prakash Javadekar. Fondo anual. Entre esos deberes está movilizar un fondo de 100.000 millones de dólares. El Protocolo de Kioto sobre el cambio climático es un protocolo de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, CMNCC, y un acuerdo internacional que tiene por objetivo reducir las emisiones de 6 gases de efecto invernadero que causan el calentamiento global: dióxido de carbono, CO2, gas metano, CH4, y óxido nitroso, N2O, y los otros 3 son gases industriales fluorados, hidrofluorocarburos, HFC, perfluorocarbonos, PFC, y hexafluoruro de azufre, SF6, 4%. España se comprometió a limitar el aumento de sus emisiones un máximo del 15% en relación al año base, pero es el país miembro que menos posibilidades tiene de cumplir lo pactado. El incremento de sus emisiones en relación a 1990 durante los últimos años ha sido como sigue: 1996, 7%, 1997, 15%, 1998, 18%, 1999, 28%, 2000, 33%, 2001, 33%, 2002, 39%, 2003, 41%, 2004, 47%, 2005,
52%, 2006, 49%, 2007, 52%, 2008, 42,7%, 2015, 24,2333%. Entiendo que la reducción de emisiones se refiere a los contaminantes producidos por los coches, camiones y otros medios de transporte que a su vez la produce la combustión del petróleo convertido en gasolina, gasóleo y otros derivados, además de tomarnos el pelo y gastarse un montón de millones tanto de dólares como de euros. Parte son millones de dólares convertidos euros los pagamos los españoles con los impuestos y los otra parte los países de Europa con los suyos. Periódico Alerta Digital. Europa retrocede a la Edad Media. Las jóvenes suecas utilizan ya cinturones de castidad para evitar ser violadas por los inmigrantes. 12 de marzo de 2012. Algunos expertos recuerdan que el propio Mahoma practicó el sexo por la fuerza con distintas esclavas concubinas suyas. Esto está perfectamente permitido tanto en la Sunna como en el Corán. Si se postula que una parte de los musulmanes de Europa se ven a sí mismos como un ejército de conquista, y que las mujeres europeas son simplemente un botín de guerra, todo casa perfectamente y está en total concordancia con la ley islámica. Las mujeres occidentales no son clasificadas del todo por parte de los musulmanes como individuos, sino como sus mujeres. Las mujeres que pertenecen a infieles hostiles son parte del botín, a cobrarse, igual que caer a la tierra de los infieles algún día, se sostiene, en manos musulmanas. Esto no es un simple crimen, sino un crimen justificado ideológicamente, o en su lugar, a los ojos musulmanes, los ataques contra infieles apenas se califican como crimen. Las mujeres occidentales son fáciles y ofensivas. Nosotros, los musulmanes, estamos aquí, para quedarnos, y tenemos derecho a aprovechar esta situación. No a los refugiados que no sean cristianos. Número de parados en España 4.780.000 y en Andalucía 1.198.000. Primero habernos empleo a los que estamos en el paro aquí en Andalucía, es la región de España y Europa y en España en general y después plantearnos si acogemos o no a refugiados, entre otras cosas porque las guerras que se hayan provocado estos refugiados no las han hecho los trabajadores, solo como siempre vemos a las consecuencias de las mismas, pero no el por qué se ha producido por quienes se han producido, no al petróleo. Si queremos cumplir el Acuerdo de Kioto, ¿para qué crear más refinería de petróleo? No tiene sentido. Además de la falta de derechos humanos con respecto a la mujer y a la niña, falta de seguridad social pública, universal y gratuita, que existe desde Marruecos, Siria, Irak, Irán, Pakistán, Afganistán y otros países de ese entorno, islámicos. Aquí podemos utilizar energías como geotérmica, viento, del agua, mar, río, y del aire y con todas ellas podremos usarlas energía limpia sea eléctrica, con paneles solares por ejemplo. Solo tiene que haber voluntad política para hacerlo nos olvidando del petróleo sus derivados y del gas y sus derivados. Estas energías me puede servir para dar calor a la casa, tener agua caliente, o incluso tener medio de transporte con estas. Utilizando estas energías también se le puede dar empleo a muchas personas, solo que se tienen que abaratar los costes de fabricación, distribución e instalación por las empresas, tanto para empresas como para particulares, para no tener que depender de ninguna subvención, de ninguna comunidad autónoma. Cuando se construyeran nuevas viviendas sean de renta libre, asequible para todo el mundo, o de viviendas protegidas, que ya tengan placas solares para la luz, el agua y calefacción. También que los construyan de acuerdo a una orientación de eficiencia de utilización de luz natural debido a la cantidad de horas que tenemos aquí en España. En lugares donde siempre haya mucho viento que también se tenga en cuenta esa cualidad y se pueda usar para crear electricidad. Y las viviendas que ya están construidas saber cómo se podrían poner esas energías en que les suponga mucho esfuerzo económico a sus dueños y que los puedan pagar sin subvención ninguna. Periódico El Confidencial 9 de febrero de 2016. La alerta roja por Deutsche Bank apunta a un colapso europeo tipo Lehman Brothers. En los últimos días, los nombres de Deutsche Bank y Lehman Brothers han aparecido juntos en numerosos titulares de la prensa salmón a lo largo y ancho del globo, para desesperación de los inversores. Y no es para menos. En la retina del mercado,
Todavía hasta el funesto 14 de septiembre de 2008 en que el gobierno de Estados Unidos permitió que cayera el gigante de Wall Street para desatar la mayor crisis financiera desde la Gran Depresión. A partir de ese experimento, los poderes políticos y económicos interiorizaron la idea de que había empresas y entidades too big to fail, demasiado grandes para caer, y así se ha llegado a nuestros días. Sin embargo, 7 años y 4 meses después de vivir el que ha pasado a los libros de historia como el Octubre Negro, los peores temores vuelven a aflorar en el parque de la mano de un too big to fail europeo, Deutsche Bank, y es que el mercado duda de su capacidad de cumplir con sus obligaciones por su deuda de mayor riesgo, y prueba de ello es el fuerte incremento de sus CDS seguros frente a impago, cuyo precio se ha disparado a más del doble este año, mientras que se han hundido en bolsa casi un 50% desde diciembre. Ahora mismo, las acciones del banco están en el nivel más bajo de su historia, en algo más de 14 euros por cada título. De hecho, tras sufrir el lunes su mayor caída en bolsa en 7 años, el banco más grande de Alemania se ha visto obligado este martes a tranquilizar a los inversores, asegurando que tiene fondos suficientes para hacer frente al pago de la deuda convertible en acciones que emitió en 2014 por 4.600 millones de euros para fortalecer su capital, los llamados cocos, tanto este año como el que viene. En este sentido, su co-consejero delegado, Juncker Jan, explicó a sus empleados que la entidad era sólida como una roca y en un comunicado remitido a los inversores afirmó que el banco tiene una fuerte posición de capital, reafirmándose en la postura expresada en la presentación de los resultados de 2015 en la que aseguró que Deutsche Bank no tiene ninguna necesidad de ampliar capital. Los problemas legales crecen no obstante, los propios resultados que presentó el banco hace unos días no son ni mucho menos un motivo de tranquilidad. La entidad germana presentó los peores números de su historia, con unas pérdidas que ascienden a 6.700 millones de euros. Este balance decepcionante para Jan acumulaba una fuerte provisión de 1.200 millones de euros para hacer frente a sus conflictos legales. Y es que el banco se ha visto involucrado en varios casos por manipular el tipo de interés interbancario. Las dudas sobre dicho no se quedan ahí y las razones de desconfianza y los parecidos con el fatídico caso de Lehman Brothers son cada vez más grandes. Sus problemas legales se acumulan. La pasada semana, Bankinter señalaba en un informe que ha recibido una demanda de Estados Unidos por importe de 2.820 millones de euros. La reclamación está relacionada con las pérdidas sufridas por los inversores en 10 productos de inversión que contenían activos tóxicos, principalmente hipotecas. Una música que suena muy parecida a la que sonó en Estados Unidos en la implosión de la subprime, ha recibido una demanda de Estados Unidos por importe de 2.820 millones. Las reclamaciones por las inversiones en activos tóxicos, principalmente hipotecas. Bankinter, en un tono comedido, opina: el banco tendrá que demostrar ante los tribunales que no hubo deficiencias en la gestión y el control de los vehículos de inversión mencionados. El importe de la demanda es significativo ya que representa el 14,0% de la capitalización bursátil de Deutsche Bank y supera el bien estimado para 2016, en torno a 2.750 millones de euros. Entendemos por tanto que el riesgo jurídico sigue siendo elevado a pesar de las fuertes sanciones recibidas durante los últimos años. La exposición a activos de alto riesgo es lo que llevó al colapso a los grandes bancos de inversión en Estados Unidos. Generaron una bola de nieve cuya explosión salpicó a todo el mundo. A pesar de los controles que se han intentado imponer desde entonces, el portal estadounidense Zero Hedge lleva ya varios años advirtiendo de la desmesurada montaña de derivados financieros a la que se ha expuesto el Deutsche Bank. Lo preocupante de esta brutal estadística es que gran parte de la exposición es a materias primas, lo que aumenta drásticamente la posibilidad de impago de no mediar un rebote del petróleo y el resto de materiales, algo en lo que la recuperación de China tendrá una trascendente preponderancia. Así, no es de extrañar que varios expertos ya hablen directamente de colapso bancario europeo. Otro peso pesado de las finanzas, Citi, mostraba sus dudas el pasado 28 de enero sobre dicho en un informe. Citi hablaba de que sus ratios de capital están muy por debajo del de sus competidores y que en 2017 requerirá un aumento de capital de hasta 7.000 millones.
Más madera que este martes el propio banco alemán intentaba despejar negando la necesidad de tal ampliación de recurso. Lo preocupante de esta brutal estadística es que gran parte de la exposición es a materias primas, lo que aumenta drásticamente la posibilidad de impago de no mediar un rebote del petróleo y el resto de materiales, algo en lo que la recuperación de China tendrá una trascendente preponderancia. Así, no es de extrañar que varios expertos ya hablen directamente de colapso bancario europeo. Otro peso pesado de las finanzas, Citi, mostraba sus dudas el pasado 28 de enero sobre dicho en un informe. Citi hablaba de que sus ratios de capital están muy por debajo del de sus competidores y que en 2017 requerirá un aumento de capital de hasta 7.000 millones. Más madera que este martes el propio banco alemán intentaba despejar negando la necesidad de tal ampliación de recursos propios. Sus ratios de capital están muy por debajo del de sus compañeros y que en 2017 requerirá un aumento de capital de hasta 7.000 millones. Lo que es seguro es que la entidad está llevando a cabo un recorte brutal a nivel interno. El pasado mes de octubre anunció la mayor reestructuración a nivel interno de su historia. En los próximos 2 años sus responsables avanzaron una reducción de 35.000 trabajadores y el abandono de 10 países. Por otro lado, ya entonces suspendió el dividendo de 2015 y 2016. Pero la experiencia es un grado y el verdadero miedo está en el efecto contagio que se puede producir. Tampoco cabía en la cabeza de nadie en 2008 que nada menos que Lehman Brothers pudiera quebrar. Así pues, enero ha marcado el peor arranque de año en emisiones de deuda de los últimos 8 años, mientras que el precio de los bonos de alto riesgo high yield se ha hundido un 78% en el último año. Por eso, no solo Deutsche Bank, sino también sus rivales europeos, entre los que destacan Credit Suisse o Barclays, se están viendo sacudidos en bolsa por unos inversores que buscan ponerse a salvo en el difícil panorama macro. Y es que las turbulencias en el sector financiero, que está sufriendo el deterioro de sus márgenes y capacidad de generar beneficio en un entorno de bajos tipos de interés, no es el mejor escenario para mantenerse firme frente a las dudas que están surgiendo. A todo ello, además, los expertos añaden un elemento de preocupación. Si estalla una crisis de las dimensiones de la de 2008, los bancos centrales ya no dispondrán del margen de maniobra que tuvieron entonces. Otro tema, discapacidad. Periódico El Diario de Cantabria. La Mesa de la Discapacidad del Parlamento deja fuera al único diputado discapacitado de Cantabria, Alberto Bolado, diputado ciego de Podemos y miembro de la Comisión Especial No Permanente de Discapacidad. Considera que es un acto simbólico de mucha importancia que no forme parte de esta mesa. Supongo que no solo un diputado de Podemos con discapacidad sino de otros partidos tendrían que ser los que en realidad formarán parte de esta mesa, porque las leyes que se redactan, aprueban y se supone se ponen en funcionamiento en muchísimos casos no es verdad porque son incumplidas. Por ejemplo, esto nos demuestra el poco interés que en realidad tienen los políticos de integrarnos a los discapacitados en la sociedad y que tengamos el mismo desarrollo que los demás, por lo cual las leyes seguirán quedándose en los papeles, no se llevarán a cabo y por supuesto no son reales en muchísimos casos, solo quedan muy bonitas rellenando los papeles y haciéndonos creer a la sociedad que los partidos hacen agenda social cuando lo real, cara haciendo pucheros, cara de terror, cara llorando. Un ejemplo, referido al caso de los ERES. Verán, esto me pasó cuando me presenté a oposiciones de magisterio de especialidad de educación especial. Por mi discapacidad pedí las adaptaciones de tiempo y medios. Supónganse que ustedes son los que tienen la discapacidad y que sin esas adaptaciones no pueden hacer un examen, o si lo hacen, si hacen sin las mismas garantías de acceso a un puesto de trabajo a la función pública, y que además la plaza suya de personas con discapacidad la ocupo yo, que no soy discapacitado al finalizar el proceso selectivo, además de estar cobrando sueldo mensual durante toda la vida profesional, y que acuden al defensor pueblo pensando que sirve para algo, y después de una investigación les envían la siguiente carta: Defensor del Pueblo de Andalucía, 201.100.005.429, registro de salida, 08/20, referencia, ABCMRM, N grados, Q08, 5205. Estimada señora Olga María Lacalle Muñoz,
Sevilla, 8 de marzo de 2011. Nos ponemos en contacto con usted en relación con el expediente de queja que se tramita en esta institución a su instancia, con el número arriba indicado. Se ha recibido en esta institución informe de fecha 18 de octubre de 2010 del consejero de Educación, en virtud del cual esa consejería se ratifica en el informe emitido por la Dirección General de Profesorado y Gestión de Recursos Humanos de fecha 13 de mayo de 2010, del que cabía deducir la no aceptación de nuestra recomendación, por considerar que su actuación ha sido ajustada a derecho. Pues bien, en contra de la posición que mantiene ese organismo, entiende esta institución que no se ha respetado el plazo de adaptación que para el tipo de discapacidad que a usted le afecta y que contempla la Orden Pre/1822/2006 de 9 de junio, por la que se establecen criterios generales para la adaptación de tiempos adicionales en los procesos selectivos para el acceso al empleo público de personas con discapacidad, BOE 140 de 13 de junio de 2006. En efecto, según podemos deducir con claridad de la simple lectura del cuerpo normativo precitado, las adaptaciones se resolverán en función de las circunstancias específicas del solicitante, lo que excluye rotundamente la opción elegida por ese centro directivo de conceder un tiempo de adaptación igual para todos los discapacitados. En este sentido, resulta necesario traer a colación, por considerarse igualmente infringido, el artículo 9.2 de nuestro texto constitucional, que traslada a los poderes públicos la obligación de garantizar y promover las condiciones para que la libertad y la igualdad de las personas sean reales y efectivas, removiendo los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud. BOE número 311, de 29 de diciembre de 1978, así como el Real Decreto 2271/2004, que al referirse al acceso al empleo público de las personas con discapacidad contempla la adopción de medios y tiempo atendiendo a las dificultades específicas que la persona pueda tener para la realización de la prueba. BOE número 303, viernes 17 de diciembre de 2004. En consecuencia, no pudiendo compartir los argumentos esgrimidos por la Administración Educativa para avalar el incumplimiento en aceptación de nuestra recomendación, procedemos de conformidad con el artículo 29.2 de nuestra ley reguladora a la inclusión de su expediente de queja en el informe anual del Parlamento andaluz y el consiguiente archivo, firmado José Chamizo de la Rubia, defensor del pueblo de Andalucía, y no quiso proceder a interponer una demanda contra la Junta de Andalucía, la institución del defensor del pueblo, teniendo medios. ¿Para qué sirve? Solo pude aconsejar y no tiene poder ejecutivo. Si lo hubiese tenido estaría trabajando. Pagamos un dinero inútil, cara haciendo pucheros, cara de terror, cara llorando. Prepararse en oposición cuesta entre 3.000 y 4.000 euros, sin contar el esfuerzo, sacrificio, estrés, ya que se produce cuando te tienen que adaptar el temario en braille o en sonido, debido a que se tiene que enviar al Centro Bibliográfico y Cultural de la ONCE en Madrid, y si tienes suerte de no tener a otros estudiantes esperando delante tuya para que les hagan la adaptación, entonces y si tienes recursos para pagar a alguien que te los adapte para que tarden menos tiempo. La verdad que los políticos a eso le dan poco valor y poca importancia. Ahora eso sí te ponen todas las trabas o zancadillas posibles para que uno no trabaje, se sienta inútil, fracasado y que no sirve para nada, pero eso sí que tienen habilidad. Eso se llama maltrato psicológico, social, discriminación, lo que se llama bullying de la misma administración educativa, la misma que se supone tiene que prevenir, evitar y denunciar. En su caso, cara llorando a mares. Cara de terror, cara pensativa. Añado, el no respeto de las leyes, las cuales están para facilitar la integración laboral social, el no valor del esfuerzo, el no valor de la necesidad de adaptaciones tanto para los exámenes como posteriormente, la utilización de las mismas para el rendimiento igual al resto en el puesto de trabajo, indica el fracaso de integración laboral, social y escolar de nuestros gobernantes. Cara llorando a mares. Cara de terror, cara pensativa, cara haciendo pucheros. Menos anuncios para la inserción laboral de las personas con discapacidad y más dinero para la inserción real en un puesto de trabajo. Los boletines oficiales del Estado tienen que ser aprobados tanto por el Senado como por el Congreso de los Diputados. ¿Eso cómo se llama jurídicamente? Son parlamentos elegidos por los ciudadanos por votaciones, elecciones.
digo yo, no sería equiparable a la desobediencia por la que se ha denunciado a Cataluña. En este caso también se han saltado la Constitución artículo 9.2 entre otras leyes, y todavía el PSOE Andalucía. Quieren que Susana Díaz u otros de Andalucía lleguen algún día a la presidencia partido como secretario general, y posibilidades de ser presidenta de España, ni ella ni nadie del PSOE de Andalucía, para presidente o presidenta de España, si el mérito es ser la federación del PSOE más grande de España, pues como ya he dicho, Andalucía es la comunidad autónoma más grande de España por número de capitales de provincia, que tiene 8, y por extensión. Cara llorando a mares. Cara de terror. Cara haciendo pucheros. Manos con las palmas juntas. Manos aplaudiendo. ¿Con qué moral iría señora Susana Díaz a pedir ayudas al empleo a la Unión Europea? Sería bueno que hicieran autocrítica de la gestión que han hecho al frente de la Junta de Andalucía desde el año 92 hasta ahora en todos los campos, y sobre todo en empleo y educación, entre otros. Manos con las palmas juntas. Cara haciendo pucheros. Cara de sorpresa y consternación con cejas. Cara de terror. Cara pensativa. Cara de sorpresa y consternación con cejas. Ahora eso sí, estoy de acuerdo con la señora Susana Díaz en mantener a España unidad. Alguien sensato en el Partido Socialista Obrero Español, por favor. Añado, esta semana, entre 18 y 24 de enero /2016, he escuchado en diversos canales de televisión la señora Susana Díaz ha dicho que no estaba en el gobierno cuando el caso de los ERES y caso curso de formación para desempleados. Le recuerdo, bajo la presidencia del señor Griñán, la señora Susana Díaz era consejero de Presidencia de Igualdad y de Bienestar Social de la Junta de Andalucía, de 2012 a 2013, Mar Moreno, consejera de Presidencia, de 2010 a 2012, sucedió Susana Díaz. Micaela Navarro, Igualdad y Bienestar Social, desde 2004 a 2012, lo que me lleva a decir que es tan responsable de este atropello, como lo anterior precedentes, que debía velar por la igualdad y bienestar social y laboral en el acceso a un empleo público, cosa que no se aseguró. Esa es la transversalidad que tanto hablan los políticos. Durante estos 30 y tantos años que llevan gobernado en Andalucía, ¿a cuántos discapacitados le han hecho lo mismo que a mi? Cara llorando a mares. Cara haciendo pucheros. Cara llorando. Cara pensativa. Privándome a mí, privándolos a ellos de trabajar según la Carta de Derechos Humanos. Artículos 22,23 y 25. Nota sobre comentario de la fábula El asno y la zorra que encuentran al león. Nueva Gallina Ilustrada. El PSOE exige al PP que pida perdón por el escándalo de los ERE de Andalucía. 20 de febrero de 2016. El candidato socialista a la presidencia del gobierno, Pedro Sánchez, ha calificado como atroz la corrupción del Partido Popular, y ha exigido a Mariano Rajoy que asuma su responsabilidad política por el escándalo de los ERE de Andalucía, así como el fraude continuado de los cursos de formación que sindicatos próximos al PP han venido cometiendo desde hace décadas en España. Más de 200 imputados, entre ellos el expresidente del Partido Popular, Manuel Chávez, y el expresidente conservador de Andalucía, José Antonio Griñán, y miles de millones de euros de dinero público saqueados, demuestran que el PP tiene que dar un paso atrás y regenerarse si es que quiere volver a entrar en el juego democrático. Aquí, la responsabilidad política de la corrupción en Andalucía se conjuga con el verbo dimitir, señor Rajoy, ha señalado a Pedro Sánchez mientras se palpaba un chichón de tamaño medio que se produjo ayer al golpearse con una pared mientras practicaba genuflexiones tirando de muslo. Para el PSOE, el PP de Bárcenas, del hermano de Guerra, de Matas, de Pujol, de Mercasevilla, del Toro Islero y de Urdangarín, tiene que comprender que es la hora de acabar con la corrupción y con esta política de puertas giratorias que sigue practicando la derecha con desvergüenza e impunidad, como el recientísimo y desvergonzado fichaje de un halcón derechista como la exministra de Exteriores del gobierno de Aznar, Trinidad Jiménez, por Telefónica. Creíamos que el PP había aprendido de la etapa de aquel ultraderechista de Luis Roldán, pero ya veo que no. Estas son las actitudes que me descomponen, ha asegurado Pedro Sánchez, que se ha ofrecido a colaborar con las fuerzas de progreso en la erradicación de las conductas corruptas en Irán. Digo, en España, porque he dicho Irán. ¿Qué hago aquí de rodillas? ¿Qué es este chichón que tengo en mitad de la cabeza?
porque tengo la boca llena de colutorio. A este respecto, fuentes próximas a la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, han asegurado a este periódico que, por lo que parece, habría dicho que los tenemos como el caballo de Espartero, y no digo más nada. ¿Desde cuándo el señor Griñán, el señor Chávez y la señora Díaz son del Partido Popular? Cara guiñando un ojo y sacando la lengua. Cara con lágrimas de alegría. Cara haciendo pucheros. Y cuando el Partido Popular ha gobernado en Andalucía, cara con lágrimas de alegría. Cara guiñando un ojo y sacando la lengua. Cara haciendo pucheros. No miente, y si quiere mire la memoria histórica reciente y a ver si rectifique. Me da impresión de que debería dimitir usted. Los dos señores que he nombrado antes y la señora que he nombrado ha formado parte siempre del Partido Socialista Obrero Español. ¿No será que la señora Susana Díaz debería dimitir o tendría que dimitir junto a usted? Usted por permitir que siga ya gobernando aquí en Andalucía sabiendo que está imputada. Actualmente le han cambiado el nombre que le corresponda. En el caso de los cursos de formación para desempleados y si no recuerdo mal en el de los ERES también, si yo no recuerdo mal ha sido llamada a declarar. En todo caso, quien debe de pedir perdón por estos casos, Mercasevilla, ERES, cursos de formación para desempleados y otros, es el Partido Socialista Obrero Español. El caso Pujol, al partido del señor Pujol, para el PSOE, el PP de Bárcenas, del hermano de Guerra. Estoy de acuerdo, Bárcenas es del Partido Popular, pero el señor Alfonso Guerra, desde siempre ha sido el Partido Socialista Obrero Español. Sí es cierto que hace mucho tiempo tuvo un caso de corrupción provocado por el hermano el señor Guerra. Sería bueno que cuando se quiere sacudir algo antes de decir nada pregunte. Cara sacando la lengua. Cara guiñando un ojo y sacando la lengua. Cara sacando la lengua. Cara sacando la lengua y con los ojos bien cerrados. Puertas giratorias que sigue practicando la derecha con desvergüenza e impunidad, como el recientísimo y desvergonzado fichaje de un halcón derechista como la ex ministra de Exteriores del gobierno de Aznar, Trinidad Jiménez, por Telefónica. Hasta donde yo conozco de la historia de España, la señora Trinidad Jiménez fue ministra de Exteriores y Sanidad, con el señor Rodríguez Zapatero, ese gran presidente. Cara guiñando un ojo y sacando la lengua. Cara guiñando un ojo y sacando la lengua. Cara con lágrimas de alegría. Y no con el señor Aznar. A cada partido los casos de corrupción que les correspondan, y de dimitir tendría que dimitir usted, señor Sánchez, la señora Díaz y todo su equipo y el señor Rajoy, y no presentarse ninguno de ustedes a la reelección. Nota sobre Fábula el asno y la zorra que encuentran al león. Periódico Expansión. Política y escollos en la negociación pese a los puntos de encuentro. Acuerdo entre CES y PSOE para que los imputados por corrupción política dejen sus cargos públicos. Sería recomendable que el señor Sánchez mirara era para Andalucía. Periódico El Mundo. Díaz justifica la economía sumergida. Esas personas no tienen más remedio. /oblicua. Parlamento sesión de control. Díaz justifica la economía sumergida. Esas personas no tienen más remedio. La presidenta de la Junta insiste en rechazar la supresión del impuesto de sucesiones que le demandan el PP y CES. Díaz elude responder al PP sobre su papel en el alquiler de sedes del PSOE para impartir cursos de formación. Susana Díaz, durante una de sus intervenciones en la sesión de control al gobierno, CM, la presidenta de la Junta insiste en rechazar la supresión del impuesto de sucesiones que le demandan el PP y CES. Díaz elude responder al PP sobre su papel en el alquiler de sedes del PSOE para impartir cursos de formación. J. Caro, Romero, Sevilla, 11 de febrero de 2016. Periódico El Mundo. El interventor censura las medidas de Díaz contra el fraude de la formación. Párrafos de la noticia. Advertencia aparece en un informe de actuación de la Intervención General fecha del pasado 17 de diciembre de 2015 al que tuvo acceso El Mundo. El documento salpica de lleno a la presidenta Susana Díaz, que desde que accedió al cargo ha tratado de diseñar cortafuegos que la mantengan a salvo del escándalo de la formación. El primero fue paralizar los cursos y no conceder ni una subvención más para las acciones formativas. Sin embargo, Díaz ahora no puede soslayar el asunto porque el informe de actuación se refiere a las medidas insuficientes que ha aplicado su gobierno para corregir el cúmulo de irregularidades de los cursos de formación. Por tanto, no se consideran suficientes las medidas adoptadas, recoge el informe, haciendo referencia al sistema de alertas que pretende poner en marcha el Servicio Andaluz de Empleo,
SAE, para evitar que prescriban las reclamaciones de la Administración andaluza a los beneficiarios de subvenciones para cursos que no las han justificado. Del análisis realizado por la intervención se desprende que, a 31 de diciembre de 2012, hay 21.800 expedientes por un importe acumulado de 705.711.520 euros con 2 céntimos que no se han justificado dentro del plazo fijado en los mismos para su justificación. Alerta el informe fechado el pasado diciembre. Hombre, el señor Sánchez exija que la señora Díaz dimita para cumplir el acuerdo firmado con Ciudadanos. Estamos hablando de que no se ha justificado ayudas para cursos para desempleados por valor de 705.711.520 euros con 2 céntimos, que salen del esfuerzo de pagar los impuestos de todos los andaluces, e incluso diría yo primero de los españoles, y después de las ayudas al empleo dada por Europa que también provienen de nuestros impuestos, de todos los europeos. Periódico Expansión. Política y escollos en la negociación pese a los puntos de encuentro. Acuerdo entre CES y PSOE para que los imputados por corrupción política dejen sus cargos públicos.